Muy buenas tardes, para mí es muy grato encontrarme el día de hoy reunido con ustedes y poderles compartir una visión que yo desarrollé estando en San Felipe Los Alzati. En 1987, Eduardo Zárate presentó su estudio Comunidad Indígena, Etnicidad y Organización Política, el caso de los otomíes de Zitácuaro. En él expuso cómo la comunidad indígena de San Felipe Los Alzati se incorporó y participó entre 1982 y 1985 en una importante movilización étnico-campesina, al igual que otras poblaciones michoacanas, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata. En 1982, un grupo de comuneros de San Felipe se adhirió a la agrupación cuando prácticamente era la única alternativa que tenía para recuperar los terrenos donde en ese entonces se estaba instalando la compañía Resistor, hoy conocida como Rexel. El conflicto se originó con los trabajos de construcción de la planta y la indemnización a los supuestos dueños sin informar a los comuneros. Estos últimos estaban muy molestos porque la venta del predio se había realizado sin su consentimiento, aunque en conformidad con el comisariado y el cabildo. Así que la Asamblea Comunal decidió emprender un proceso legal asesorándose en algunas organizaciones campesinas sin encontrar una respuesta favorable hasta que el presidente del Consejo Agrario, en ese entonces Santos Alvarado, estableció un vínculo con la organización. El apoyo inició con una demanda legal en contra de la compañía para que se restituyeran 145,000 metros cuadrados de tierras en las que estaba construyendo la compañía. Durante ese tiempo, los comuneros tuvieron acercamiento con el Rencavis, además de unirse a las marchas y los plantones en Morelia. En términos generales, la participación de San Felipe en la UCES no distó mucho de la de otras poblaciones. Tiraron cercas, invadieron, repartieron y cultivaron tierras que en ese entonces pertenecían a los propietarios particulares locales, hasta que eran retenidos y algunos de ellos encarcelados. Estas acciones crearon un fuerte problema hacia el interior de la comunidad porque otros pobladores no estaban de acuerdo con las formas en que se pretendía restituir el territorio. El evento que exacerbó el conflicto interno fue el que se dio en agosto de 1984. Un enfrentamiento entre este grupo y los peones que cuidaban un predio particular terminó con la vida de 2 personas. Se detuvieron a 3 responsables, entre ellos a Santos Alvarado y Cecilio Baltazar. Este último nos acompaña el día de hoy por aquí, quienes cumplieron una condena de 3 años en prisión. Aunque no ocupaban cargos dentro del sistema local, continuaban liderando la invasión y la distribución de predios como una forma de mantener la comunidad dentro de la comunidad. En cierta ocasión, Cecilio me señaló, y cito: "Ya he sufrido la cárcel hartas veces, pero sí le hemos avanzado por la lucha de los terrenos comunales de San Felipe. En 1984 no nos comprobaron nada. Tú sabes que uno anda en la bola. ¿Qué le van a comprobar? La gente corre para acá, corre para allá. Nadie vive las cosas o lo que puede pasar. No hubo prueba de nada, sin embargo, nos castigaron. En aquel entonces, cuando yo me fui a la cárcel, éramos 3 personas. Éramos nosotros quienes organizábamos a la gente". Cierro cita. Hacia finales de 1984, el movimiento perdió su fuerza local. La mayoría de los pobladores consideraban que los métodos de recuperación de tierras no eran los más convenientes, aunque existía un sentimiento de salvaguardar la propiedad comunal y con ello el de su etnicidad. San Felipe es un poblado que no pasa de 10,000 habitantes y cuenta con 3,692 hectáreas, 80 áreas de terreno que le pertenece en propiedad comunal. Su demanda era, y sigue siendo, el control de la tierra bajo la idea de ser un pueblo originario. Además, hacer efectiva la resolución presidencial emitida en 1956 y restituir las tierras que algunos foreños han ido apropiando desde hace décadas. Llegué a San Felipe Los Alzati en el verano del 2008, 20 años después del estudio de Zárate, y el escenario no había cambiado mucho. Aunque me resultó por demás sugerente el color blanco en el que se habían tornado las laderas verdes. Esta comunidad de origen otomí, ubicada al oriente de Michoacán, cambió, transformó y consolidó su economía a partir de 1990, con la producción de plantas de ornato, entre ellas la flor de Nochebuena. Solo un lustro antes, la mayoría de los pobladores indígenas vivían en condiciones de pobreza. Los invernaderos de flor de Nochebuena, distribuidos a lo largo y ancho de las propiedades y su producción a través de núcleos familiares, se habían convertido en un elemento distintivo del poblado. La organización, con demandas agrarias y el movimiento campesino, seguía formando parte del paisaje local.
Sus discursos continuaban teniendo un toque étnico campesino y su énfasis estaba puesto en la comunalidad, en la propiedad y el uso de los recursos naturales. Durante los años previos y subsecuentes, sus exigencias no distaron muchos a las que realizaban a principios de la década de 1980, mismas que les permitieron participar en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Observé que estos comuneros se caracterizaban por el tipo de presión que ejercen contra el gobierno u otro grupo para dirimir alguna diferencia. Al principio no comprendía si se habían hecho ariscos a partir de su participación en la UCES o los padres lo hicieron. Advertí que al menos desde principios del siglo pasado la mayor parte de los conflictos políticos y agrarios estaban relacionados con la posesión de tierras y las formas de preservarlas. Desde entonces persiste la presencia de por lo menos dos grupos. Uno caracterizado por el conservadurismo, quien proclama una actitud de respeto y sumisión hacia la autoridad, el gobierno, la tradición. El otro grupo se distingue por discursos agraristas y acciones radicales de confrontación hacia el gobierno, la autoridad o cualquiera que pretendiera apropiarse de la propiedad comunal. Este es el que participó en la UCES. En esa misma época conocí a Prudencio, también aquí presente. Años antes que ocupara el cargo de autoridad local, es decir, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, había participado activamente en la UCES y años más tarde se convirtió en presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas de Michoacán, ACE. Desde que supo que yo me apellido igual que él, me nombró como la pariente. Además, es un fehaciente defensor de las tierras comunales. A Cecilio lo conocí en una de esas tantas veces que fui a casa de Prudencio para conversar con él. Fue una tarde de invierno donde el aire sopla fuerte en el cerro. Cecilio estaba sentado a la entrada y sin decir más me compartió su experiencia en la organización. En sus propias palabras me dijo: hemos venido luchando por la ley Emiliano Zapata y peleando por los derechos de los terrenos comunales. Hemos tenido muchos problemas en las tierras comunales aquí, pero muchos terrenos estamos en posesión. Tú sabes que la gente, uno aguanta y otro no, y así. Tengo edad de 77 años, hoy 84, pero hemos luchado todos por nuestras tierras comunales. Las tierras comunales son de los comuneros y nosotros somos comuneros. Esta narración representa la noción de quienes participaron en el movimiento y que continúan en la lucha por mantener la comunidad indígena. Recordemos que su inserción en la UCES se debió a su conflicto con Resistor. La mayoría de los acuerdos con la empresa se realizaron en el Ministerio Público y para ejercer presión y acelerar el proceso realizaron varios mítines y plantones en las oficinas de la Procuraduría Agraria con sede en Morelia. Este proceso no fue fácil, por el contrario, muy arduo y desgastante. Así, ante la continua presión y la redistribución de nuevos predios expropiados, Resistor solicitó un lapso para determinar cuáles podrían ser sus ofrecimientos y llegar a un acuerdo de conciliación. Acorde a los tiempos y el proceso legal, en cada audiencia se fueron tomando acuerdos. Una de las ofertas fue que los otomíes se quedaran con las instalaciones de la compañía y crearan una fuente de empleo para toda la comunidad. Sin embargo, en ese momento no contaban con los profesionistas ni con los recursos para hacerla funcionar. Además, la instalación de la industria cerca del área boscosa y en terrenos comunales evidenció varias contradicciones entre la norma y el ejercicio de esta. Por una parte, el decreto de conservación de la mariposa monarca, donde se incluía al municipio de Zitácuaro y la declaratoria de áreas naturales protegidas para los fines de migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, no disminuyó el problema de deforestación en la zona. Sin embargo, dichas leyes solo aplicaron y siguen aplicando para las poblaciones que tradicionalmente viven de la actividad forestal en pequeña escala, porque la presencia de talamontes no disminuyó. Y Resistor se benefició en la tala clandestina para abastecerse a bajo costo. El establecimiento de Resistor no solo puso en juego la audacia de los comuneros para defender sus tierras comunales frente a los intereses particulares, sino el ejercicio de otros derechos étnicos, como es el acceso a los espacios de representatividad. Al mismo tiempo, redimensionó las relaciones desiguales de poder al interior de la comunidad y se avivaron las disputas entre las facciones que ya les había mencionado. Uno de los alcances de ese desplazamiento y expropiación de predios fue la generación de nuevas peticiones y demandas para la recuperación que poseían los particulares. Bajo la autoridad de Alfredo Maya, primer comisariado de bienes comunales impulsado por la UCES, se solicitó legalmente la restitución de tierras a través del reconocimiento de los títulos de propiedad y concertación con el Estado. En 1986, por medio de una petición a la Procuraduría Agraria, se pretendió expropiar las pequeñas propiedades que quedaron dentro de la superficie confirmada dentro de los bienes comunales. La solicitud fue rechazada y quedaron muy inconformes los comuneros.
El conflicto entre estos comuneros y Resistol ilustra bien el tipo de tensión que surgieron tanto al interior como al exterior de la comunidad. Estas tensiones implicaron confrontaciones y negociaciones permanentes, convirtiéndolas en largos procesos históricos y sociales de lucha. Al mismo tiempo, fueron el principio transformador de un contexto mucho más amplio de reivindicaciones indígenas, donde se puso en juego su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de esta. La defensa de la tierra es el elemento central en la reivindicación étnica de los comuneros otomíes, así como para otros grupos, aunque algunas prácticas se han transformado para establecer concentraciones en beneficio de la población en general. A más de 30 años de la presencia de la UCES en San Felipe, el recuento de la lucha agraria ha transformado y ha modificado y ha construido nuevos caminos, aunque no por ello menos sinuosos. Sin duda, su participación ha marcado novedosas formas de resistencia y resolución. Por ejemplo, y cito, en la actualidad ya hicimos a Rexel nuestro vecino. A través de las asambleas tomamos el acuerdo para establecer una mejor relación con la empresa. Fue por medio de un juicio que logramos acordar que de por vida pagara Rexel. Se hizo el convenio con el comisariado y el acuerdo en la asamblea, y se daría una cuota por semana para obras públicas. En cada manzana existe un comité que decide en qué se va a invertir el recurso. A través del comisariado se recibe material, no se recibe dinero, sino material para las obras que cada manzana determina. Cito cita. A partir de ello, los comuneros aprendieron a defender, expropiar, confrontar y negociar en el ámbito legal para recuperar sus tierras, además de hacer visibles las relaciones de poder y modificar su posición social respecto a otros actores locales. Apelan a la condición agraria para defender lo que por derecho nos corresponde y a su etnicidad para consolidar su discurso. Varios líderes me mencionaron en más de una ocasión que la mejor estrategia para defender su territorio es el legal, aunque es un proceso muy largo y cansado, por lo que en ocasiones se ven obligados a ejercer presión a través de otras formas, por ejemplo, el cierre de carreteras. Para Cecilio, la conservación de las tierras comunales está asociada al reconocimiento legal del territorio. Cito. Tenemos los papeles bien preparados de aquí de la comunidad indígena de San Felipe. Nosotros somos indígenas. Nuestra tradición de uno, pues, nosotros somos tomiteros, somos unos que estamos defendiendo nuestro interés, el patrimonio de nuestra comunidad indígena. Ahora estamos peleando unos terrenos de aquel lado. Está la demanda en el Tribunal Agrario. Ya se hizo todo, el peritaje de todo, tenemos derecho. Vino el personal del Tribunal Agrario de Morelia. Teníamos un compañero indígena que estudiaba para abogado y dice: San Felipe, juicio que agarra, juicio que se gana, compañero, porque están bien preparados los papeles de la comunidad indígena. Para Prudencio, la reivindicación de los derechos étnicos y su ejercicio son fundamentales para mantener el territorio. Y cito, para nosotros los tribunales agrarios han funcionado, aunque es muy tardado, pero seguro. Seguro porque nosotros no perdemos ningún juicio. Cada que tenemos una demanda, no perdemos, siempre la ganamos, siempre hemos ganado. Cierro cita. Hasta hace algunos años, la única propiedad que habían perdido es la que hoy se ocupa el Hotel Villas Monarca. Esta posibilidad de la legalidad es importante. Sin embargo, las prácticas cotidianas que caracterizan a los litigios suelen ser determinantes en un resolutivo. Me queda claro que dentro de este recuento están presentes dos elementos identitarios, lo agrario y lo étnico. Y por lo pronto en San Felipe continúa siendo un rasgo distintivo que será persuadido por el tiempo. El contexto local ha cambiado considerablemente. La configuración del poder se dimensionó con nuevos actores sociales. Para nadie es desconocido que las nuevas dinámicas sociales también han transformado estos grupos y que la legalidad no es suficiente para defender el territorio. Ya Margarita Zárate hace algunos minutos nos mencionaba sobre cómo se ha recrudecido la violencia en el estado de Michoacán. No obstante, continúan de pie defendiendo su ideal y actúan con cierta cautela. Por ejemplo, algunos pobladores se han empezado a apropiar del monte para vivir y producir aguacate. Hoy este grupo está presionando para que lo desalojen y se reforeste la zona en beneficio comunitario. Ahora bien, habrá que ver si en algunos años el discurso, los aprendizajes y los ideales de la UCES en San Felipe sobreviven a los olvidos del tiempo. Gracias. Perdón por esperar, pero gracias a todos. Es mucha la emoción de ver
de ver a todos ustedes, la mayoría compañeros, en muchas vivencias, en muchos eventos, en muchas comparticiones, pero y así, gracias a los organizadores de este evento, me emociono mucho por el hecho de lo que esto significa. Y es que yo lo siento a ellos aquí. Para mí me emociona mucho, y no nomás aquí es que me emociona. Me da mucho trabajo aceptar que no los vean, pero aquí están conmigo y están con nosotros. Pero bueno, es así la vida. A ver si puedo hacerles un relato de lo que nosotros fuimos en mi comunidad y el cómo hemos ido caminando hasta la fecha. Lo que yo no sabía, lo que ignoraba y lo poquito que he aprendido. Gracias a nuestro general Efrén Capriz Villegas y nuestra comandante Eva Castañeda Cortés. Así como todos los militantes que hemos podido participar en esta, para nosotros, inigualable organización. Como comunidad éramos nada, porque estábamos bajo el mando y con el yugo de los ricos. Era una hacienda llamada así, La Barra. La hacienda tenía 4 fracciones, de la primera a la cuarta. Y bueno, hubo varias afectaciones para esa hacienda, en lo cual nosotros quedamos como en el casco de la hacienda. O era y es nuestro poblado. Quedamos en lo que es parte de la fracción tercera y cuarta de La Barra. Pero éramos medieros, éramos trabajadores sin sueldo, pisoteados totalmente como saben ser los ricos, apoderados de la mano con el mal gobierno y, perdón porque a lo mejor alguien se lastime, pero también con la Iglesia Católica, porque tuvimos todo eso después de que empezamos con la lucha. Así nos lo manifestaron varios sacerdotes, el que uno como pobre no tiene derecho a nada, y que si se opone a todo lo que está impuesto, entonces estamos en pecado. Pero no nomás en pecado, es delito.
Entonces, el hecho fue de que nos quisieron, bueno, el poblado está asentado en el caserío, en las dos fracciones. Entonces, en 1982 vendieron lo que es la fracción tercera y dicen que tenemos que sacar todo porque ya habían vendido. En marzo del 82. Entonces, pues la mayoría ya se había convencido de que era algo o que no se podía hacer nada, y los señores que administraban pues ya habían convencido a la mayoría, pero pues alguien dijo que no era posible eso, que no era justo, y fue como empezamos entre dos personas a decir que no, y que no nos íbamos a salir, y que no íbamos a dejar la tierra, y que de ahí íbamos a hacer la lucha, pero no teníamos ni idea de nada, ni conocimiento, ni estudio, ni preparación. Solamente expusimos nuestra palabra y nuestra vida. Entonces ese año no nos dejaron sembrar, ya con la tierra preparada. Entonces nos la quitaron, no nos salimos del lugar porque nos habían dado un mes para sacar todo y cambiarnos de lugar o irnos a la calle o al camino real, como decimos a él. Entonces la tierra sí la sembraron los que habían comprado, porque llevaban mucha maquinaria, borraron todos los trabajos que nosotros teníamos, y pues bueno, se quedaron ellos de momento, pero no nos salimos del caserío, no desbaratamos nada. Para eso nos movimos de alguna suerte y fuimos con gobierno del estado, mandó una comisión en la cual nomás fue a decir que las cosas iban a quedar como estaban hasta ese momento, pero que no podíamos hacerlo. Así seguimos insistiendo con el gobierno y siempre nos decía puros engaños, nos mandaban que fuéramos con la CNC, con la CCI, y entonces nosotros, como nunca hemos sido partidarios de algún partido, pues como que desconfiábamos de ellos. Y bueno, no fue hasta 1985, el mero 11 de junio de 1985, cuando llegamos a la UCES. Y bueno, fue algo así como que para nosotros ver pues mucha gente igual que nosotros, como campesinos, con un sinfín de necesidades, de problemas, y pues allí duramos unos días. Los licenciados andaban fuera, y ya cuando llegaron, donde yo pude saludar al licenciado y a la licenciada fue en el Palacio de Gobierno, con un asunto de Guanajo, San Pedro Bocaneo, Siragüen, Santa Fe, San Felipe Los Alzati, Tingambato. Había unos problemas muy fuertes de aquí, del municipio, no sé si es de Japón o de Zamora, pero el Platanal. Entonces pues había mucha gente en una manifestación, y ya me dice el compa, me le arrimo pues a ellos, y me dijeron que ellos eran los licenciados. Entonces, como nosotros en sí conocemos que los licenciados pues andan vestidos de otra forma, pues yo como que dije, bueno, pues cómo está la cosa, ¿no? Pero en fin,
Desde esa vez para acá tengo presente, y ya cuando le planteé el asunto de qué se trataba, me dijo luego, es una comunidad indígena. Y le dijo a Evita así, mira, es una comunidad indígena ahí, es una comunidad indígena de hecho. Y me dijo así, es que dice, mira, aquí todas estas comunidades, dice, todas son comunidades de derecho, pero no tienen tierra. Y ustedes van a hacer una comunidad de hechos, pero con tierra. Y no se van a salir de allí. Y es eso que después vi y me di cuenta de que todas esas comunidades tenían toda la documentación, pero en sí te habían hecho cachos, porque tenían un sinfín de caciques dentro de la misma comunidad. Unos realmente eran comuneros, otros ya habían enajenado la tierra y han llevado como pequeños propietarios. Entonces de ahí fue nuestra lucha como comunidad, y para esto ya nosotros estábamos pues organizándonos, y entonces cuando fui les llevé el mensaje a mis compañeros y que les dije, ¿saben qué? Hay esto. Yo vi con unas personas así y así, es lo que les expliqué ahorita, los que les estoy compartiendo. Le digo, y me dicen que aquí pertenecemos a lo que es el pueblo purépecha, y que tenemos derecho a la tierra, pero que se va a hacer una comunidad indígena. Entonces ya los compañeros dijeron, bueno, pero ¿cómo está eso? Nosotros no hemos sabido pues de cómo. Y bueno, y por eso, que no sabemos, vamos a aprender, y va a ser aquí la cosa. Entonces, para nosotros, desde allí empezó el cambio. Varios de los compañeros no se podían ver, muchas de las compañeras igual, y tenían que ir. Hay unos manantiales de agua y allí tenían que ir a lavar los trastes, la ropa, a bañarse, porque estaba retirado para llevar el agua pues toda para la casa. Entonces fuimos de alguna manera buscando la forma de dejar eso a un lado, porque el enemigo común era el mismo para todos y cada uno. Las mismas necesidades que tenía yo las teníamos todos. Entonces logramos hacer eso con la escuela de la UCES. Igual como me pasó ahorita, yo también no podía decir allá en la UCES ni cómo me llamó, porque tenían una escuela de oratoria, pero eso pues, nos enseñó a cuando menos a decir cómo nos llamamos, de dónde vamos, cuál es nuestro problema. Y era una escuela que se impulsó durante un buen rato. Entonces, para esto, compañeros, en la comunidad hicimos, ahí tenemos bosques. Somos la única comunidad en la actualidad que al lado oriente del municipio de Ario conservamos el bosque. Todo ya se taló para sembrar aguacate. Son miles de hectáreas, hacemos la cuenta más o menos que son como 15,000 hectáreas las que están deforestadas. Y nosotros somos, hagan de cuenta, como una isla, pero de bosque, porque estamos todos rodeados de aguacate. Y con el riesgo de que cada rato se nos mete a robar, y hemos tenido problemas muy fuertes con la delincuencia por el hecho de que mandan a grandes grupos de personas armadas y con motosierras, camiones para derribar el monte. Pero bueno, eso es lo que ya hemos hecho a través de nuestra lucha. Entonces en el 85, como unos
se dedicaban a la resina, porque eso era lo que hacían los ricos. El que se dedicaba a la resina, el que se dedicaba a sembrar, y no podía hacer las dos cosas porque les atendía una cosa u otra, pero era un medio de división, eso era lo que tenían. Y luego, por ejemplo, aquí me dejaban a mí sembrar este año, y ya para el otro año le decían a fulano, siembra allí donde sembró aquel, y así nos traían pues como tronco. Para esto hicimos todo el trabajo en común, la resina y la tierra. Y ese año, cuando llegamos a la UCES, que se cosecha en diciembre, enero, todo lo que hicimos, que el lugar, y todavía estaba la hacienda, las fincas allí de la hacienda eran la mayoría puros troques, unos troques enormes, que toda la parte que le tocaba a la hacienda, nos tocaba echarlo como hasta allá arriba, con unos tablones, hasta allá eran montones de maíz los que se llevaban. Entonces eso es lo que hicimos. De los que no tenían siembra, lo que hicimos que en lugar de darle a la hacienda, hicimos montones de maíz para repartirles a los que no tenían. Entonces nuestra lucha se fortaleció porque ya tenían que comer maíz, frijol, trigo y así fue como. Y entonces para esto fuimos y le dijimos a los administradores: desde hoy para adelante, para ustedes nada. Entonces no la creyeron, y ya cuando empezamos a cosechar, pues ahí teníamos que pasar por el camino por donde estaba la hacienda, y ahorita ya la acabamos, pues, para no estar sufriendo ahí con eso. Con las carretas de maíz, ya cuando nos vieron íbamos con 4 carretas de maíz, una tras de otra, ¿no? Y que abren los portones, unos portones así grandes de madera, pues, ya que abren las puertas, ¿no?, de la hacienda, y nosotros seguimos el camino cuando ya habíamos acordado, ¿no?, y nomás se quedaron ahí viendo. Pero de inmediato, otro día ya teníamos denuncias en el Ministerio Público, y la mayoría de los hombres y mujeres fuimos encarcelados. Fuimos encarcelados varias veces. Por allí yo me tocó que me regalaron 6 órdenes de aprehensión. De alguna manera pudimos, y el licenciado siempre nos inculcó eso, porque pues yo creo que no hay persona que no tenga miedo, ¿no? Pero con todo el miedo, pues hay que entrarle, porque lo vimos a él haciendo un sinfín de hazañas, porque eran hazañas, ¿no? Por eso me atrevo a decir que él era un general para nosotros. Yo así lo siento, así lo veo, así lo aprecio. Él era algo así yo no puedo describirlo porque yo no tengo preparación de la escuela, pero para mí la escuela ha sido la vida en la UCES. Y bueno, ya con esto, entonces, con más ánimo, con mucha decisión, nuestra comunidad se fortaleció, ya teníamos que comer, ya no nos mandaban los ricos, por eso dice, hoy luchamos por la tierra y también por el poder. A partir de entonces nosotros tenemos el poder. Ese es el poder del que inmediato pudimos. Trabajamos la tierra en común, andaba una yunta tras de otra, llegamos a traer hasta 20 yuntas, una tras de otra así. Entonces, los ricos nos echaron la policía municipal, la estatal, la judicial en ese tiempo, la federal, los militares. Entonces les digo, la mayoría de los compañeros y compañeros fuimos encarcelados. Unos más veces que otros, pero nadie se escapó. Para esto, el mérito 11 de julio, pero de 1986, fue cuando el licenciado presentó el primer escrito ante la Secretaría de Reforma Agraria hasta el año, hasta que no estudió bien el problema, hasta que no hizo la documentación, porque no teníamos, como les digo, nada, ni nosotros no sabíamos nada de esto.
Simplemente teníamos la necesidad de vivir, pues, de luchar. Entonces fue el 11 de julio del 86 cuando se presentó la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales. ¿Y por qué? Porque en la barra hay un ejido que sí se llama La Barra, pero el ejido La Barra tiene dos comunidades, dos poblados, que es el Chupadero y Barra Chica, y nosotros, como en el tiempo de decir Barra Grande. Entonces no podía ser otro ejido, y ese ejido tuvo varias ampliaciones, incluyendo buena parte del ejido se formó como Hacienda de La Barra, y todavía después de eso le solicitó otra ampliación y se la volvieron a dar. Entonces, de 44 hectáreas. Entonces, para esto no podía ser pues ejido, ni podía ser ampliación ya, o un anexo, o un nuevo centro de población, tampoco. Lo que manejaba en aquel tiempo el Cuerpo Consultivo Agrario. Entonces, ya una vez presentado, pero fue por esto, porque entre los ricos se vendieron, o sea, los ricos ya habían comprado esa fracción de 86 hectáreas, que es la fracción ligera, lo que queda, y se la vendieron a unos de México, fueron los que fueron y sembraron. Pero también en el 85, nosotros, así como ya nos organizamos, tomamos de la tierra como nos la habían quitado, así mismo ya la sembramos, y de esa fue la cosecha que les dimos a los compañeros. Entonces tomamos las tierras, tomamos el poder de decisión de cómo trabajar, de cómo organizarnos, y así fue creciendo. Y entonces, para esto, ellos, los ricos, nos denunciaron, pero por la vía también penal. Entonces no teníamos nada, y el licenciado, pues así como no se le escapaba nada, ¿no? Luego nosotros nos sentíamos así como que nos desesperábamos porque se alargaban los procedimientos. Porque yo creo que es en la cuestión agraria, pues es uno de los asuntos más largos, pues, que se puedan hacer. Ese día, cuando contestó la demanda sobre lo que teníamos en el juzgado, ese mismo día habíamos llevado el escrito a la reforma agraria, y con ese mismo escrito ya teníamos todo. Entonces con ese fuimos y contestamos la demanda, pero ya había hecho los alegatos sobre el procedimiento penal. Ahí es donde se veía, ya alguien lo dijo una vez, por ahí en un evento que tuvimos en Morelia, que el compañero Capiz era un costal de mañas. ¿Sí? Y recuerdo yo, cuando llegamos a la URSS, se le decía que cargaba un costal, pero con un chingo de documentos, de muchos expedientes de cada comunidad. Entonces, de allí a mí se me figura pues así como que es el costal, ¿no? Pero el costal lo traigo aquí en la cabeza, en el corazón, ¿sí? Porque ahí lo traigo ahorita con las cochinas con computadora, no me traigo todo así. Entonces no se le escapaba nada, todo lo debatía, y lo que tengo de experiencia que la uses, ya después de que fui aprendiendo varias cosas, porque teníamos esa oportunidad de que el licenciado nos comisionaba para que nos apoyáramos entre compañeros, no necesariamente tenían luego que ir ellos, sino ya cuando se acordaban las cosas. Entonces leíamos mucho, estudiábamos los expedientes para poder decirle esto, de esto se trata el asunto. Y entonces con todo eso, compañeros, nuestra comunidad fue como avanzó.
Y desde allí se vinieron muchas demandas, se llevaron uno, después otro. Mi papá, que ya falleció, tenía más de 80 años cuando fue encarcelado. En el 98 nos mandaron 230 elementos de la fuerza pública para detenernos así. 2 salieron rápido y 5 nos quedamos un buen rato, pero mi papá y otros 2 de mis hermanos se quedaron mal. Y es así como el gobierno quiere doblegar a los que luchamos. Pero siempre nos enseñó él, pues, que la tierra es primero, por el hecho de que si salíamos de la cárcel, salíamos a la comunidad y a trabajar en la tierra de la comunidad, no mía, sino de la comunidad. Entonces, cuando todas esas represiones que él sufría, que nos tocó vivirlo parte con él, decíamos, ¿cómo es posible? Y por eso yo hasta ahorita me siento comprometido hasta los ojos, de que él nunca tuvo un pedazo de tierra, más que el que tiene ahorita en el panteón. No se vestía de mar, no le gustaba ir a los restaurantes, no le gustaba irse a quedar en un hotel. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Todo lo que sufrió, los golpes que le dieron y que fue lo que lo hizo perder la vida, fue por la lucha. El gobierno, cada vez que lo secuestraba o lo encarcelaba, y todos sabemos, los judiciales son especiales para eso, por eso hasta tiene la consigna ahí, ¿no?, de la calentadita. Como ya lo decían los anteriores, pues, que nos participaron, que nos compartieron, el licenciado y la licenciada fueron unas personas muy completas, muy íntegras, que nos enseñaron los valores y los derechos que tenemos como seres humanos, pero desde luego de una manera organizada, pero con mucho respeto, porque el licenciado nunca decía una palabra fuerte, sino decía las cosas tal y como se ocupaban en el momento preciso, en el lugar que fuera, ahí lo decía, ante cualquier autoridad o cualquier funcionario. Y muchas de las veces nos tocó ver de cómo él planteaba el asunto, y luego hasta los funcionarios le preguntaban, bueno, Caprici, entonces aquí cómo se resuelve. Ya sea, pues así, mira, muy fácil, o sea, como decimos en las comunidades, el remedio y el trapito, ¿verdad? Les facilitaba el trabajo para que hicieran justicia, porque eso era lo que pedía, o lo que pedimos, lo que necesitamos las comunidades, los pueblos originarios de este país. Y a lo mejor aquí me pudiera echar horas porque viví mucho tiempo con la licenciada. Pero a lo mejor es como abusar de esta tribuna. Y ya, pues, mucho más fuerte entre todo esto, porque ya tiene una cobertura muy amplia, porque nos tocó ver que el licenciado a nivel Estado, o la UCES, a nivel Estado, fueron muchas las comunidades que participamos en la. Recuerdo que alguna vez contamos que por la UCES habían pasado más de 1000 asuntos. En algún tiempo éramos más de 100 comunidades, porque hacíamos las asambleas mensuales cada mes, los últimos jueves de cada mes. Y entonces de alguna manera participábamos haciendo la nuestra lista de asistencia, los presentes y los que no estaban presentes en el momento, pero que los asuntos se estaban llevando a cabo. Entonces, todavía yo por ahí guardo libretas de todo eso.
Ya después, en el 80 y tantos, 87, 88, después de la represión, al mismo tiempo de la represión de Luis Martínez Villicaña como gobernador, para esto luchamos, pedimos como organización que Luis Martínez Villicaña renunciara a la gobernatura y lo logramos. No nomás la UCI, pero la UCI fue la que empezó a pedir la renuncia de Luis Martínez Villicaña como gobernador, porque era, como dicen, un zapato. En ese entonces el licenciado tenía 200 órdenes de aprehensión. Me acuerdo del compañero Marcos de Sirahuén, Marcos Carrillo, tenía 30 y tantos. Aquel compañero que también les regalaba Marcos Joel de San Pedro de Sanero, muchas órdenes de aprehensión. Hasta el compañero Fanta de Santa Clara del Cobre, mi compañero Mario Cruz, también hartas veces encarcelado, y así varios compañeros. Entonces, con todo y pues miedo, pero en ese tiempo, cuando Luis Martínez Villicaña, la UCI acumuló más de 2.000 órdenes de aprehensión entre todas las comunidades y algunos obreros que eran choferes de algunas, ¿cómo se llama? Choferes cargueros y todo eso, y luego de algunos que eran vendedores en los mercados. Pero eran más de 2.000 órdenes de aprehensiones que las que tenía la organización. Y bueno, pues el licenciado que no le haya preocupado tener tantas órdenes de aprehensión, pero aún así nunca se doblegó. Hubo una represión horrible. La UCI estuvo sitiada por 2 años. A todos los que llegaban, si salían, nos tascaleaban los muros judiciales. Y era pues una cosa pesada pues para todos, ya nadie pues se escapaba. Una vez en la puerta de la casa del licenciado, a mí me iba a agarrar la judicial, y él escuchó, porque yo estaba allí forjeando con los muros judiciales, y él que sale, que me sonroja para dentro de su casa, y ya se les puso pues a los judiciales ahí, los encaminó a la tienda. Pero así con eso pues, todo les digo, esto es mucho lo que pudiéramos decir. Pero bueno, ya en el 86, o más bien 87, 88, se estaba haciendo la organización de lo que es ahora el conjunto de luchas y organizaciones de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fui uno de los afortunados de que el licenciado me comisionara de veces, hasta 2 veces al año, a la selva, a tener esa comunicación con comuneros, con indígenas de allá de esos pueblos, de esas comunidades, para llevar la palabra de la UCES, para llevar la palabra de nosotros como campesinos de la organización. Claro que pues no muchos lo sabían, porque era una cosa que andaba muy escondida. Y eran las reuniones muy largas, a lo mejor podemos decir que cansadas, pero no nos cansábamos, porque el ánimo que sentimos para hacer la lucha pues no debe de ser pues cansado. Pero se hacía largo por el hecho de que tenían que haber varios traductores, porque muchos de los indígenas allá, o sea, son varias lenguas las que se hablan, y no iban nomás de Chiapas, sino iban de Oaxaca, de Guerrero, y pues había que tener cada etnia o lengua su traductor para que así fuera, pero nunca las hacíamos en una comunidad, sino en la selva. El Ejército Zapatista está conformado por un sinfín de comunidades, así de comunidades y de organizaciones, no es uno solo. Es en conjunto uno que conforma el Ejército Zapatista, pero son muchas organizaciones, no es tiempo fuera. Entonces, desde ese entonces, el licenciado era parte, ya cuando en el 94, los licenciados fuimos los primeros también en llegar, después de la aparición del Ejército Zapatista, del 1 de enero del 94, fuimos de los primeros que llegamos allá a Olintic, donde fue la peor masacre pues, en contra de los
compañeros indígenas de allá, de Chiapas. Y para esto ya ellos quedaron como asesores del ejército zapatista. Entonces, estuvieron ellos participando. Luego estuvo el compañero Noé Torres Lara, que él era de Uruandi, que fue un abogado muy sí, comunidad indígena de Uruandi, y él ya ha sido funcionario, estuvo trabajando en la Palacio de Justicia en Morelia, y de repente pues vio como que estaba, yo creo que en un mal lugar, no le gustó y se fue con la UCES. Pero después en el ir y venir de las comisiones que tanto se hicieron, falleció en un accidente. Y se fallecieron otros compañeros del estado de Puebla, y salieron varios lesionados. Bueno, para esto seguimos con la lucha, y ahora después que ellos se fueron a descansar un poquito, pues yo y el compañero Fanta, que está aquí presente, pues nos hemos atrevido a representar a la UCES, ahora sí que sin pedir permiso más de Evita, ¿verdad? Le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esta inquietud, y ¿cómo ven? Dijo, ustedes, dice, hagan lo que puedan por la UCES, porque no deben dejarla acabar, y de ustedes depende, ahí ustedes verán si la dejan terminar, pero no, dijo, son ustedes los que tienen que seguir la lucha, ustedes verán cómo le van a hacer. Entonces, compañeros, hemos sentido un compromiso muy grande. Pues no sabemos muchas cosas, ignoramos muchas cosas, pero también muchas cosas hemos aprendido. Si nos hubiéramos quedado allí donde nos decían los ricos y los curas que no podíamos ni debíamos de hacer nada, entonces nos echaron mentiras. No les creímos y por eso estamos aquí. Entonces, seguimos con lo que los licenciados enseñaron. Y ahora en esta tribuna, pues los invito a todos los compañeros comuneros y todos aquellos que participen con nosotros como UCES, porque vamos a seguir representando a la UCES. De allá, como todos se dan cuenta, la mayoría de los jefes y no jefes andan encapuchados. Entonces nosotros para ir y decir este es fulano, pues no. Pero ellos sí nos identifican, y varias veces compañeros zapatistas que están en las delegaciones mandaban saludar, salúdame Evita, dámele un abrazo y dile que la queremos mucho. Entonces eso siempre lo estuvimos haciendo, y hasta ahorita tenemos muchos compromisos con lo que es el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es el apoyo civil para el ejército zapatista. Y en octubre del año pasado, estando en la asamblea conmemorando el 20 aniversario de que se conformó el Congreso Nacional Indígena, hubo una propuesta enorme, y allí salió la UCES y salió Capiz y salió. Por el hecho de que está la propuesta, que se hizo la propuesta, que el Congreso Nacional Indígena, como no tenía una representante o un representante, sino no van a hacer una coordinación general a nivel nacional, que aquí se pusiera una vocera para que contendiera en las elecciones del próximo año. Fue la propuesta y a todos nos cayó así como que de peso. Aquí hay varios compañeros de Comanchuel, los compañeros profesores de acá de Guapan, que nos hemos acompañado
dentro del Congreso Nacional Indígena y que también han sido participantes desde entonces. Y entonces, desde allí nos cayó la propuesta como algo enorme, pero creo que es muy válido, porque fue aprobada. Entonces lo que se dijo, la propuesta fue muy debatida, unos que sí, otros que no, otros como que se contraponía a la lucha independiente. Pero aquí, ¿qué es lo que, para que nos quede claro? Que es una propuesta para competir dentro del cochinero del INE, pero ahora sí con sus mismas armas vamos a participar, ya estamos participando, pero como independiente, no como partido. Y entonces se hizo una consulta para consultar a los pueblos si estábamos de acuerdo en la propuesta o no. Y así se hicieron los trabajos, fue la propuesta, y en diciembre, que siempre es el aniversario del Ejército Zapatista, ya se concretó. Y entonces hizo la consulta, porque son 68 pueblos, son 68 lenguas las que hay en México. De esas 68 estuvimos la mayoría, y la mayoría estuvo de acuerdo. Nomás una comunidad fue la que no estuvo de acuerdo, pero fueron más de 500 comunidades las que estuvieron de acuerdo. Y con esto, para el mayo, ya se hizo la elección de la compañera vocera que compone el Consejo Indígena de Gobierno, para que nos represente en las elecciones de 2018. Entonces, hasta allí es hasta donde hemos podido representar a la UCES, porque no lo hacemos de una manera aislada y hablamos a lo mejor en nombre de ustedes sin pedirles permiso, pero que ahora los estamos invitando, porque se va a hacer esto. Se va a pasar a las comunidades y todos los que quieran participar para que nos apoyen, porque no vamos a pedir votos, para que si nos pueden apoyar con la firma para registrarla como candidata a la compañera y que quedó como vocera. Creo que la mayoría se trata, a veces esto no se ve como algo así, porque se puede tomar como que ya estoy haciendo proselitismo, ¿no? Y que estoy fuera de tiempo. Espero que no sea esto, ¿no? Pero porque no son los tiempos, estoy de acuerdo a tamaño del INE. Pero creo que para volverlos a agarrar de esta manera y con esta gran oportunidad que nos han dado, pues quise aprovechar esto. Nos quedan muchas cosas sueltas que decir de estos grandes señores, de esta gran pareja, de estos pues les digo, no sé cómo describirlo porque yo no tengo preparación, pero les agradezco mucho a todos los que pudimos estar presentes. Aquí conozco pues la mayoría y igual les agradezco de corazón enorme esta oportunidad y que nos hayan vuelto a juntar y que ojalá puedan seguir adelante. A los organizadores, a esta que ya los conocimos, puedo decir que jóvenes, en las marchas allá en DEFI, la maestra Carmen Ventura siempre nos acompañó mucho en las marchas. También les tocaba agarrar por allí las lluvias y eso, pero nunca, siempre hemos estado, algunas veces ya como que no sabíamos por dónde andábamos, pero creo que las necesidades y el tiempo nos volvió a juntar y yo creo que por algo esto. Entonces, mil disculpas porque ya a lo mejor hablé mucho y no dije nada, pero esa es mi palabra.
Es una prueba viviente de la escuela, de la UCES, ¿no? De la capacidad de exponer sus propios problemas. Muy bien, muchas gracias, doña Efren. Le vamos a dar la palabra, licenciada Vero. ¿Quién podría hablar? Si hablara la señora, para escuchar la voz de las mujeres. Ellos viven una situación complicada, es decir, no ha pasado la situación conflictiva y bueno, nos van a compartir su problemática, por favor. Yo por ahí le pasé el papelito del nombre. Ella es Emma Cortés García. Ella es viuda de un ex Consejo de Vigilancia de la comunidad indígena que fue acribillado por el crimen organizado que derriba los árboles en su comunidad. Y don Raúl Solís es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Bartolo Cuitareo. Y a mí me gustaría pues cederles el uso de la voz a ambos y en el orden que ustedes indiquen. Ay, pues a lo mejor buenos días a todos o tardes, como sea. Me da mucho gusto estar aquí. Yo pienso que soy muy hocicona, pero aquí estoy. No sé cómo hablarles, cómo decirles, porque en verdad todavía traigo mucho coraje, a la vez sentimiento, porque pues a lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Me quedé viuda con 7 hijos. Pero sin embargo toqué puertas por fuera y me las abrieron. En mi comunidad no me dieron ni para medio kilo de azúcar siquiera. Nada más un compañero es el que siempre me apoyó, con poquito, pero un compañero sí me estuvo apoyando. Vengo de la comunidad indígena de San Bartolo Cuitareo. Mi nombre es Emma García, segundo. Y esa es mi situación, de que mi esposo, pues, le acaban de dar pues duró como 6 meses con el cargo de Consejo de Vigilancia y realmente vinieron a avisarle que le estaban derribando madera y él se fue. Pues nunca nos había pasado este tipo de manera y se fue. Pues cómo de que no, le dieron para atrás. Por defender al bosque, no por otra cosa, pero sin embargo luego siguieron y se lo acabaron. Ahora sí que estuvieron como el chocho, que se acaba los barrederos, se acaba el frijol, así. Brincó una chiva y brincaron los demás. Pero gracias a mi Dios, aquí estoy y pues como les digo, toqué puertas con mis hijos y todos, gracias a mi Diosito lindo, todos tienen su profesión. Y ahora con la licenciada Evita, cuando pues a mí me dolió mucho, cuando ellos iban, creo, a México, nosotros estábamos con el problema en la UCES, muchas de las comunidades, y ahí estábamos, y ellos dijeron que se iban a México, pues a las audiencias. Pero pues yo no sé qué pasó allí, que todos nos quedamos ahí y ellos agarraron y se fueron solos cuando los agarraron en el frente del mercado de dulces. Allí la licenciada ahí dijo que nos los habían secuestrado, qué sé yo, se llevaron a la licenciada y ella llegó sola. Se movilizaron todititos los que estábamos allí, se avisaron las comunidades. Al ratito hubo gente de todos los comuneros, de todas partes, y ya fue modo de que pues anduvimos en la marcha desde allá hasta Gobernación y ya hasta con la tarde nos dieron razón de licenciado. No sé a dónde iríamos, yo estaba, no era mucho tiempo lo que yo había, estaba yo allí, pero yo también vi unas de las que me llevaron, me fueron a sacar de mi casa cuando yo estaba haciendo tortillas para que mis niños se fueran a la escuela. Llegaron los oficiales y me sacaron de allá. No, pues así ni los conté, fueron muchos. Y yo les dije que por qué, que me enseñaron una orden donde que yo no había robado ni había matado. Me dijeron, usted jálele, vieja de quién sabe qué, de quién sabe cuántas. Y luego más adelante estaban compañeros de Bobos y le dicen, ya la llevan.
luego me dicen, ¿y qué mira? Les digo, si ya me llevan. Y dicen los judiciales, cálmese porque la vamos a matar, mátenme cuantas veces quieran, que al fin que ya me llevan. Llegamos aquí a Gobernación, ¿cómo le dicen? A la Procuraduría, y pues yo no me quitaba de rezongarles, y ya me dijeron, mandaron a traer según una judicial para que me golpeara, pero para esto primero me llevaron a inspeccionarme, y iba embarazada. Yo ni sabía que iba embarazada, y fue modo de que me dejaron, ya no me hicieron nada. Pero no, ha hecho una lucha, bueno, como oía al compañero, pues, de lo que él dice, pues a lo mejor tuvo más tiempo en la UCES y ingresó más primero, por eso se acuerda de muchas cosas. De lo que yo me acuerdo es lo que les estoy diciendo, pues, no sé si estaré hablando bien o mal, pero alabo a él, los licenciados, que fueron unos héroes para nosotros, unos héroes, porque yo conforme me trajeron como a las 8 de la mañana, como a las 9 de la noche ya me tenían afuera de la puerta, porque no fui sola, fui con más compañeros. Cuando estaba el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, nos mandaron 90 judiciales y 15 granaderos para que nos trajeran a la cárcel. Sí se trajeron unos pocos de hombres, ahí no veníamos mujeres, pero a la siguiente vez sí venían mujeres, que me tocó yo. Es todo lo que les puedo decir, compañeros, y discúlpenme que no me sepa expresar, pero pues, harto poquito digo lo que siento. Miren, compañeros, les voy a comentar ahora aquí. Buenas tardes, compañeros. Por lo poquito que yo sé y lo que me di cuenta, como ustedes dicen que el licenciado Capiz y todos los licenciados, todos los allegados, sí trabajaron muy bien, a tocante a mi cuenta que yo pedí. Hubo un tiempo que nosotros quisimos tomar posesión de unos terrenos que tenemos en disputa. Pues sí, fuimos una poca de gente y ellos aquí en las oficinas. Logró el día en que nos recogieron, nos mandaron 80 judiciales, 90 judiciales confederales y 15 granaderos. Tuvimos un enfrentamiento. Aquí nos trajeron presos. Algunos judiciales y federales nos decían que nos iban a matar. Otros nos decían, no se espanten, compañeros, ustedes tienen toda la posesión de sus derechos de tierras, son de ustedes, no se agüiten. Muchos judiciales federales nos decían, pero otros nos amenazaban. Nosotros, cuando llegamos, pues, la licenciada Evita nos dio de comer, nos llevó ahí un canastón de tacos y de tortas. Entonces, adentro de la cárcel no duramos nada. Si duramos media hora sería mucho. Donde duramos fue afuera, que los federales, los judiciales, estuvieron así en la pared, así, y estamos ahí más tiempo. Entonces unos federales decían, no van a demorar, van a salir rápido, andan sus licenciados allá rápido arreglando todo esto. Pues gracias a Dios, sí. No duramos porque después aquí estuvimos acompañando a los trabajos en la voz y con todos los licenciados. Enseguida de eso hubo un cambio en mi tierra de comisariados, como ustedes saben, en todas las comunidades, sea donde sea, hay gente traidora, hay gente que no pelea,
Hay gente que se dedica a los chismes, que pelea uno lo que no es de uno, pero hay gente que como no conocen, hablan porque tienen boca. Entonces nosotros, el licenciado Efraín y los licenciados que andaban trabajando, logró la suerte de que sí se ganaron esos papeles. Aquí, según las oficinas, resolvieron el problema a favor de la comunidad de San Bartolo Pitarego, pero como un cambio de comisariados, el saliente y el entrante no procedieron eso, porque según eso se vendió y a la vista está. Compañeros contrarios a mí me lo dijeron, que si yo estaba, porque yo estaba también en un lugar que se llama Las Canoas, le dije que sí, porque era propiedad de nosotros. Y dijo, ¿por qué se agüitaron? Dice, si los papeles salieron a favor de la comunidad, ¿y por qué se agüitaron? Pues no sé la gente por qué se agüitó. Dijo uno de los contrarios, dice, porque el que traía el problema, dijo, se vendió, pero fue de nuestra comunidad. En esa gente traidora que hay de nuestra comunidad, cualquier licenciado o licenciada que sí trabaje bien, nunca va a hacer nada, porque la misma traición lo tenemos en nuestra comunidad. Se venden con cualquier cosita, se dejan engañar, y eso no es lo bueno. Lo bueno es pelear nuestros derechos de nuestras tierras a donde estemos, y como dice aquí el dicho, el poder es de nosotros porque peleamos nuestros terrenos y las trabajamos. Pero hay gente que no entiende, hay gente que con cualquier cosita se agüita, con cualquier cosita se espanta, y no se debe de hacer eso, compañeros. Yo lo hablo por mi comunidad. A tocante, ya les platiqué sobre lo que pasó con esos que estuvimos tomando posesión, y se resolvió, pero las autoridades se vendieron. Por parte de mi cuenta, señores, yo ahorita soy el comisariado de San Bartolo Pitarego, llevo 2 años. Aquí, el compañero Ángel estuvo asistiendo mucho aquí con la UCES. Sobre el licenciado Capiz, él aprendió, según, a defenderse, según hasta leer, porque no sabía nada. De aquí salió pues un poco bien estudiado, se puede decir. Pero ¿qué cosa pasó en nuestro pueblo ahorita? Él salió traidor contra de nosotros, porque él salían apoyos en la comunidad, nunca nos llegó a representar absolutamente nada. Él al contrario decía que cooperáramos, que porque el problema estaba bien duro y que tenía que venir aquí a Morelia, según que a denunciar al señor Edmundo Marín. Nosotros coopere. Yo últimos días vendí un caballo en 4,000 pesos y le di los 4,000 pesos para que se presentara, porque en las oficinas no hizo absolutamente nada. Se hizo el cambio. A hoy no me deja trabajar. Me anda demandando, me anda denunciando, porque yo ahorita estoy trabajando bien con mi comunidad. Yo no quiero ser traidor, ni quiero ser abusivo con mi comunidad. Yo lo que quiero es que mi comunidad se levante y no estar como estamos platicando, todos que estamos tapados de ojos. No, hay que un poquito despertar. Ahí traíamos unos jóvenes y que escuchen lo que se está platicando aquí, que dejen los celulares, que no estén allí, para que ellos se vayan entendiendo y vayan reconociendo, como decía el licenciado Efraín Capiz, desde niños de 7 años tienen que subir a donde vayan, al bosque, a limpiar sus brechas o a ver cualquier cosa, para que se vayan enseñando a ser comuneros. Pero en mi tierra hay personas que ni siquiera se preocupan. Ellos se preocupan nada más, una poca de gente que hubo, no me acuerdo en qué año, cuando se taló toda la madera. Todavía le tocó el señor Ángel Bernabé Lugardo. Si yo hubiera estado en ese tiempo y que a mí me hubiera tocado el cargo de comisariado, mi comunidad no estaría a como está ahorita, porque nosotros estábamos ricos en tesoros de madera, muy ricos, y madera de primera, pero se juntaron ahí todos los talamonteros, y también el comisariado estuvo de acuerdo con eso, porque hoy me estoy dando cuenta que estuvo recibiendo dinero. Entonces él no defendió para nada, todo se fue en contra.
estábamos por los suelos tirados, se puede decir. Ahorita del periodo que yo tengo, nosotros hicimos las solicitudes de la reforestación de los bosques. Por medio de los comuneros legalizados dan sus firmas, con eso se resuelve rápido. Por medio de los que no están legalizados, le van a entrar a su registro agrario con todos los trabajos, se hace todo ese movimiento de la reforestación. Ahorita, desde el año pasado y de este año, a mí me han dicho mucha gente, yo se me vieron, fija cuántos son, las hectáreas, todo eso en parte están reforestando. Entonces, a mi gente me ha dicho, don Raúl, dijo, usted sí está haciendo bien los trabajos con sus trabajadores, porque ahora no hay planta regada como lo había en aquellos tiempos, cuando estaba Raimundo Marín, en las cañadillas, partes donde había mucho bosque de barrera y todo estaban tapados, todo el pinerío, chiquitos. Y cuando estuvo Ángel también, partes todos estaban porque no los clavaban. Y yo ahorita, pues yo sí, gracias a Dios, voy trabajando bien. Con el apoyo que me ha quedado de la reforestación, compré ya un terreno para un panteón. Le di un recurso al padre para los trabajos que se están haciendo de una construcción de un nuevo templo en San Bartolo Pitareo. Tengo gente que me está agradeciendo, pero así como hay gente que me agradece, hay gente que me está tirando, como dicen algunos compañeros, todos los rateros me están tirando. Ahora, el compañero Ángel nos está denunciando. Yo tengo compañeros que se agüitan con que les dicen que tienen denuncias, no tienen nada, nomás que les los apantalla. Aquí, como dice el compañero, si se dieran cuenta que tuvieran 2000 denuncias, a lo mejor se hubieran muerto. Lo que se trata es de aguantar y pelear y no creerse uno. Si al cabo no es nada, no tenemos nada de delito, no tenemos nada de comprometimiento de que nos marquen una orden de aprehensión por nuestros derechos no haber. A lo mejor puedan equivocarse, pero como llevando los arreglos con las licenciadas y todos estamos de acuerdo, no pasa absolutamente nada, compañeros. Y como dice aquí la compañera esta, Emma, es lo cierto, que ella cuando falleció su marido, ningún compañero le ayudó. Es posible que sí, porque ocasiones a veces de repente nos pasan algunas cosas y nos hacemos muy simulados de no ayudar a las compañeras, pero eso sí tenemos una responsabilidad, ¿ves? Como autoridad que tenemos. Ella le ordenó al licenciado Capiz que le dijera al comisariado que le diera unos pinitos para que se ayudara. El compañero Ángel no lo hizo, ni le anduvo ayudando en los tribunales, lo dejó solita. Por eso esta señora tiene mucho resentimiento de la muerte de su esposa y de todo, porque como decir fue sola, como que si hubiera sido un pleito particular y siento que era un pleito comunal para defender toda la comunidad, por eso murió su esposo. Ahorita yo que traigo también el problema de parar la tabla de madera, me han dicho que me van a matar, pero no me agüito, compañeros. Yo ya dije que estoy dispuesto a morir, pero por pelear, no por andar tumbando a los árboles. Al contrario, estoy reforestando de acuerdo con la gente, porque el bosque es lo bonito de todos nosotros. Allí en mi tierra hay muchos que quieren recortar el monte y para poner huertos de aguacates, yo creo que no los vamos a admitir. Quiera Dios que poco a poco nos vayamos organizando entre los compañeros para no admitir todas esas cosas. Lo que queremos nosotros, que siga el bosque. ¿Por qué tenemos falta del agua? Falta de oxígeno. Porque muchos compañeros o toda la gente taladora dicen que tienen más apoyos con el gobierno que a nosotros. Entre nosotros también, como me han dicho los ingenieros forestales de CONAFOR, que nosotros mismos también podemos defender nuestros bosques. Nos juntemos un grupo de jóvenes y señores, hasta señoritas, de unos 50, 70 jóvenes. Entonces que se pasen al registro para subir a donde corten la madera. Estando toda esa gente arriba cuidando, no va a haber quien entre. Pero como les estoy diciendo, tenemos miedo. Y por el miedo, también el gobierno se nos aprovecha.
y con él no sacamos nada, porque con los talamonteros, como van y cortan la madera y les meten dinero, allá sí reciben, y como nosotros no les damos dinero a ellos, por eso no nos apoyan muy bien. Pero como yo les platico que dicen los de CONAFOR, los forestales, nosotros también tenemos derecho de hacer un esfuerzo en nuestra comunidad, donde sea, para defender el bosque, compañeros. Y eso es lo que les quiero, esa información, compañeros, de mi parte, muchas gracias.